Hola Ray, bienvenido a Y si digo que sí. Hola Acá Lucía, acá son buenas tardes, allá también, ¿no? sí, sí, van a ser las 2 de la tarde. ¿Dónde estás? En Cuéntanos. Cancún, Cancún, Ujú. México. Estamos a una hora de diferencia, acá son las 2:40. Bueno, Ray, pues cuéntale al público quién eres. Preséntate. Bueno, pues primero que nada, gracias por el espacio, Lucía. Mi nombre es Ray Santisteban, soy mexicano, tengo 40 años, 42. Vivo en Cancún y supongo que lo más fácil siempre es como decir a qué te dedicas, ¿no? Lo asociamos mucho. Definitivamente no es eso quién soy, pero bueno, me dedico a trabajar en el arrecife mesoamericano. Bueno, primera pregunta antes de seguirle. ¿Por qué se te olvidaron los 2 años? Dijiste 40 y Es luego ma- agregaste dos. creo que, creo que en mi cabeza tengo 40 desde que tengo 38. Cuando tenía 38 y 39 ya era como, no, pues ya tengo 40 Ajá. y creo que ahí me quedé, pero no, tengo 42. A gusto, ¿eh? Y contento con mis 42. No me pesó el pasar a los 40. ¿Y por qué se te quedó tan grabado el 40? ¿Por qué desde los 38 ya querías llegar a los 40 o ya te sentías de 40? Creo que es solo redondeo, ¿eh? Diría, no sé si un psicólogo ahí en el público opine diferente, pero yo diría que solo es como más fácil de decir. Parece como en el súper cuando te piden que si quieres redondear sus centavos al siguiente. Yo redondeo mi edad, correcto, sí, Bueno, muy bien. Y la otra pregunta, ¿el arrecife mesoamericano? correcto. Bueno, supongo que luego nos vas a explicar, esa la dejo pendiente. Bueno, pues ahora entonces cuéntale al público cómo es que conectamos tú y yo. Pues mi mamá, me parece que también la entrevistaste y mi mamá es doctora, ella se dedica también a hacer investigación Ujú, y me comentó que había conocido una colega a través de otra investigadora, ella está en un grupo de investigadoras mexicanas, latinoamericanas, perdón. ujú, Y no, así tampoco es como que creo que nos conozcamos tanto, solo me dijo que si me interesaba que me hiciera una entrevista y la verdad es que me gusta mucho lo que hago y sobre todo cómo lo he hecho, especialmente este último año ha sido muy interesante ujú. y, y pues cualquier espacio para poder compartirlo creo que es muy agradecido, ¿no? Entonces, pues así, nada, un par de WhatsApps, ¿no? Es como nos conocemos. Sí, sí. Tu mami es la entrevistada número 62. Para quien quiera ver, es Magdalena Ávila Pardo. Y Correcto. también en las playlists, si la quieren encontrar más rápido, es parte de una organización que se llama Minca, Mujeres Investigadoras por la Ciencia Abierta. Entonces también ella está en la playlist de las Mincas. Y sí, entonces, eh, de repente, cuando se me acaba la gente a la que tengo que entrevistar, bueno, a la que voy a entrevistar porque ya tengo la lista, entonces recurro a la gente que ya entrevisté, o a familia, o a amistades, y les digo, ¿tienen sugerencias de alguien a quien estaría lindo que entrevistar? Y tu mami levantó la mano y dijo, pues le voy a prender a mi hijo. Y entonces te preguntó y dijiste que sí, por eso estamos aquí. Así es que bueno, muchas gracias por haber venido. Pues ahora sí, Ray, cuéntanos, ¿cuál fue ese momento de tu vida en el que pensaste, y si digo que sí, dijiste que sí y te lanzaste a hacer algo? ¿Qué fue? Eh, Creo que en mi vida han habido como muchos momentos, muchos sís muy grandes. Definitivamente el primero fue cuando decidí irme a estudiar a España. Yo Ujú. nací y crecí en Ciudad de México y cuando termino la prepa, pues dije que sí a irme a estudiar a España fotografía. Mm, Y yo creo que a partir de ese, pues me di cuenta que no era tan difícil para mí decir sí. Ya después no. cuando pasemos al no, ahí ya mi terapeuta tendrá mucho que decir al respecto, pero sí, yo creo que fue terminando la prepa, salir de Ciudad de México para irme a estudiar fotografía a Madrid. Ujú. ¿Por qué te fuiste? O sea, ¿por qué tenía que ver? ¿Por qué decidiste salir del país? ¿Y por qué fotografía? ¿Y por qué España?
Pues primero que nada porque era una opción, ¿no? O sea, todo lo que venga de ahora en adelante en mi historia, pues consideremos que es parte de que tengo un privilegio como muy grande como clase media mexicana. Ujú, Entonces, pues primero que nada fue una opción. Mi mamá, yo me acuerdo cuando yo era chiquito, mi mamá también terminando la prepa, o como por esa edad de 18 19 a ella la mandaron a estudiar. En esa época era como que mis papás me mandaron a estudiar, ¿no? La mandaron a estudiar a Inglaterra, ujú. que ya después me enteré que creo que también era para que no estuviera con mi papá, porque era muy joven para tener novio. Perdón mamá, tú decides si la editamos. No, es una historia que ellos cuentan, que No, creo que sí la contó en su entrevista. pues eso para ella fue muy formativo, ¿no? Y a mí me contaba mucho de eso pues yo de chiquito me contaba unas historias que para mí, ¿no? Como un joven de Ciudad de México, del sur, o sea, yo no soy como del centro, no soy como más de la periferia de Ciudad de México, Ujú, de Villacuapa, y ella me contaba, pues, que fue, por ejemplo, un concierto de Pink Floyd. Entonces, para mí en secundaria eso era como, wow, ¿no? Tiene una historia de que creo que estuvo una vez en una fiesta con Elton John y en otra con Bob Marley, sin que ella supiera que era Bob Marley. O sea, como que ¡ay, no! estamos hablando Inglaterra, mediados de los setentas. Ujú, Entonces, pues para mí eso era como, wow. Entonces siempre se quedó en mi cabeza, ¿no? Pero ujú, de eso, de 10 a 12 años, yo creo. Y ujú, conforme iba acercándome a la prepa, una de mis, como que tengo, o sea, arriba de mí en mi familia, del lado de mi papá de primos, está como mi prima, mi hermana y luego yo. Bueno, y ujú, Mariana, pero ella ya era como mucho más grande. Pero entonces a lo que voy es que, digamos, Tania, que era como la de arriba, se fue a estudiar a Francia, mi hermana se fue a trabajar de niñera a Alemania, ujú. y pues ya cuando me tocaba a mí salir de la prepa también era como yo me voy, o sea, a mí me da Claro. igual, yo sueño así de adolescente, hippie, de me voy a ir a viajar, ¿no? Así yo me Ujú, imaginaba de que de mochilero por el mundo, y mis ujú, papás tuvieron y siempre me han apoyado, o sea, también parte de ese privilegio es que mi familia, mi mamá, mi papá, pues siempre me han apoyado. Pero bueno, tuvieron como la buena idea de decirme, va, te apoyamos para que vayas, pero vete a estudiar algo, ¿no? O ujú. sea, no te vayas como solo de mochilero, De sino vete a estudiar mochilero algo. no. Ajá. Sí, para su cabeza de mexicanos convencionales era demasiado. Y creo que estuvo muy bien porque eso me hizo irme a estudiar fotografía, que es a lo que me dediqué buena parte de mi vida. Pero ¿cómo escogiste la fotografía? No sé, o sea, yo en prepa tomé un taller de fotografía y me gustó mucho. Y en mi familia, pues del lado de mi mamá todos trabajaban como eran profesores. Ujú, Bueno, mi tío ingeniero, el hermano de mi mamá es ingeniero, pero mi mamá, su hermana, mi abuela eran educadoras, ¿no? Y trabajaban como en academia. Y del lado de mi papá eran todos como abogados. Entonces, ujú, también, pues definitivamente nunca me sentí identificado con nada de eso. ujú. Y no sé, creo que, no sé, igual y también pensaba que iba a ser más sencillo, ¿no? Me llamaba la atención, la verdad es que sí me llamaba mucho la atención y quería explorarlo, pero no me consideraba bueno, ni mucho menos. Em, ¿En qué parte de España te fuiste? ¿A Madrid? A Madrid. ¿A qué escuela? El EFTI se llama es- Escuela, no, Estudios Fotográficos, Técnica de Imagen, algo así. EFTI Madrid, la verdad es que fue una de las escuelas, cuando yo entré, tenía pocos años. Esto tiene más de 20 años o Ujú. 20 años, y hasta hace poco que cerró con un poco de controversia ahí. Sí, sí, no me enteré muy bien del chisme, pero algo pasó de que el que le estaba dirigiendo pues la dejó morir. Pero bueno, era de los referentes terminó siendo de los referentes de fotografía a nivel España, sin duda. Ujú. Y varios de mis profesores fueron Premio Nacional de Fotografía. O sea, Oh, la verdad fue wow. sí, 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 fue como una escuela muy interesante.
¿Y te fuiste y era qué? ¿Era maestría? ¿Era curso? ¿Era qué? Era un curso. Yo me fui, era un curso de un año, Ujú. donde la verdad la carga era como bastante baja. O sea, yo tenía creo que 10, creo que eran 12 horas a la semana. O sea, era un A la curso, pero semana. sí, 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 era muy, muy baja. ¿Y qué hacías el resto del tiempo, Ray? Pues imagínate un ¿Mochilar? joven de 19 años en Europa, ¿no? Viviendo solo por primera vez. Trabajaba en un restaurante mexicano. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Sí, como que mis papás me apoyaron mucho para ir y ya Ujú, estando ahí, mi hermana estaba en Madrid, por cierto, que también eso mm. fue como el por qué me fui a Madrid. Mi hermana de Alemania se va a Madrid. Ah, ok. Y, y ya, pues vivimos ahí juntos. Mi hermana ya, como que la verdad es que caí en blandito porque mi hermana, pues ya lo había medio resuelto, Ujú. consiguió un depa. Y pues yo llegué al depa y ella trabajaba en un restaurante mexicano y me jaló. Y pues nada, era lavaplatos, o sea, lavaba platos y tomaba margaritas gratis y hacía mis 12 horas de fotografía a la semana. ¿Cómo se llamaba el restaurante mexicano? ¿Te acuerdas? La panza es primero. La panza es primero, está fenomenal el título. Bueno, digo, el Sí, sí, nombre. sí. Y entonces iba a ser de un año y eran, o sea, ¿tomabas clases con distintos profesores o era un solo profesor o profesora durante todo el año? ¿Cómo era? Describe en qué, cómo eran esas 10 a 12 horas a la semana. Eh, es una buena pregunta. No, eran como, creo que tenía una clase o dos a la semana de Ujú, 2, 3 horas ujú, y después tenía sesiones de laboratorio. O sea, ese tiempo era fotografía con químicos, ¿no? Entonces, sesiones de laboratorio y después tenía tutorías, algo así. Y las clases, pues nada, era como introducción a la fotografía, composición, imagen, laboratorio. O sea, la verdad era un curso, estaba muy padre. Después de ese curso terminando, creo que duraba 10 meses. Pues sí ujú. salías con conocimientos de fotografía, pero muy básicos, ¿no? Y creo que lo que más saqué fue era eso, siento que eran como maestros, como muy buenos fotógrafos dando clases, no precisamente buenos profesores. Mm, Y después de ahí, de hecho, justo termino Madrid y en vez ujú, de regresarme a México, me voy a Barcelona. O sea, ujú, como que parte del deal con mis papás era de que, bueno, vete un año, estudia lo que quieras y después regresas y haces la universidad acá, porque para mis papás era como, sí o sí tienes que hacer universidad y luego una maestría y luego un doctorado. ujú, Entonces, yo tenía, supuestamente después iba a regresar a Ciudad de México y iba a entrar a Ingeniería Mecánica a la UNAM. O sea, como que pues ya hice mi examen, estaba aceptado y todo. Y cuando estoy terminando en Madrid, dije, no, hombre, yo ni de broma me regreso a México a ser ingeniero. Entonces, conseguí una escuela en Barcelona hice mi examen, como que no me acuerdo cuánto costaba, pero pasé el examen como que no costaba mucho. Hay que decir que aunque eran escuelas privadas, en comparación con la educación superior privada en México, en España era muy, muy barata. O sea, sí, o sea, como yo creo que mi año en cualquiera de estas escuelas era un mes de la náhuac ahorita acá, ¿no? De sí. las universidades privadas acá. Entonces, pues nada, me fui a Barcelona, hice el examen, me aprobaron, o sea, tenía como que presentar un portafolio, no sé qué, me aceptaron, perdón, no me aprobaron, me aceptaron en esta nueva escuela de fotografía, que este es el Ujú, Instituto de Estudios Fotográficos de Cataluña, ujú, y pues ya le llamé a mis papás y les dije, oigan, ¿saben qué? Creo que no voy a regresar, ya tengo esta nueva escuela en Barcelona, y me fui a Barcelona, y ahí sí que ya era como una formación profesional más en forma, eran 3 años, clases todos los días. Ahí eran muy buenos profesores, no necesariamente fotógrafos exitosos, ujú, pero eran muy buenos profesores y ahí sí que vi, pues, historia del arte, composición e imagen, pero ya en un nivel como mucho más profundo,
laboratorio o sea, en laboratorio nosotros, yo esto lo cuento mucho porque siento que es como lo que te dice el grado de técnica en el que estábamos, o sea, nosotros revelábamos los negativos y los negativos, según el proceso que les haces, pues hacen que reaccionen las sales de plata, ¿no? Entonces, bueno, eso es como en general el negativo. A lo que voy es, tienen un componente orgánico que reacciona con el proceso de tomar la foto y de revelarlo, Ujú, y eso lo puedes medir. Entonces medíamos como qué tanto se activaba. Entonces hay una ujú, cosa que se llama densitometría. Entonces teníamos unos aparatos que medían la densidad del negativo y en base a eso podíamos calibrar nuestros rollos y nuestros procesos de revelado. ujú. O sea, era Para que algo como, saliera la pues, foto de una o de otra manera. para que tú pudieras, conocías como al completo tus materiales y eso después lo traducías cuando tomabas una foto, pues sabías que el gris, porque todo esto era blanco y negro, ¿no? El gris Ah, que estabas buscando era el que iba a ver, ¿no? ok. Entonces, digamos que era algo como muy técnico, le tomabas fotos a una pared blanca y con esa pared blanca sacabas toda la escala de grises, pero entonces ahí es donde entraba como esta calibración que pudieras hacer que todos estos pasos quedaran como precisos. Era como una mezcla, y es algo que me va a gustar mucho siempre de la fotografía, ¿no? Es como esta mezcla entre arte, tiene una parte como muy artística, muy creativa, y también el medio que utilizas, ¿no? Pues de entrada estamos usando una máquina, Ujú. también tiene una parte como muy técnica, ¿no? Que puede ser muy compleja. Entonces, pues hacíamos eso, teníamos fotos con cámaras de medio formato, de gran formato, estas de placas, ¿no? Como las viejitas, tal cual. Entonces había una cámara de placas y entonces había publicidad, fotografía de gastronomía, las primeras clases de fotografía digital. Y eso fue en Barcelona y estuve ahí 3 años. ¿En qué Estuve año allá. estamos hablando cuando yo empezaba a ver fotografía digital? Estamos hablando, o sea, la fotografía digital empieza 99-2000 Mm, y esto estamos hablando 2003. ok. Antes de seguir explorando lo de la fotografía, ¿ibas a estudiar ingeniería qué? ¿Mecánica? Mecánica. ¿Por qué? ¿Cómo Pues, pasamos a... Me voy a España a estudiar fotografía, pero luego voy a regresar a estudiar ingeniería mecánica? ¿De dónde salió eso? pues no, pues era bueno en matemáticas, siempre fui como bueno en matemáticas. Creo que realmente mi cerebro es como muy racional y te digo, en mi familia nunca, o sea, no había ningún artista, no había ningún creativo, o sea, lo más alocado era una tía, la esposa del hermano de mi papá, que era diseñadora gráfica Y era, y no ejercía tampoco, ¿no? Entonces, era como todo abogados, pues sí, ingenieros, o sea, del lado de mi mamá eran mi abuelo y mi tío ingenieros. ujú. eh, Pero y alguien te nos, dijo, oye, estaría bueno que te metieras en ingenierías, hay muchas, ¿no? ¿Por qué ingeniería mecánica? ¿Alguien te lo sugirió? ¿O tú viste el catálogo y dijiste, pues yo creo que esta? no tenía, o sea, fue un tiro al aire, o sea, sí que me gustaban los coches. Así, o Ok. sea, porque claramente a los 17 años no tienes idea de nada, Ujú. entonces, y tampoco nadie te sabe, bueno, no sé si ahora es diferente, pero en el finales de los 90 tampoco nadie te sabía, o sea, Orientar. sí, o sea, la pedagogía estaba terrible, terrible, o sea, el sistema académico a mí me parece terrible Ujú, y pues sí, entonces mis opciones eran de que investigación biomédica, porque era como lo hype en la prepa en la que iba, ujú. lo cual, pues yo era malo en biología, entonces no sé ni cómo por qué lo consideraba. Veterinaria, que es que porque me gustaban los animales desde que era chiquito. Arquitectura, porque es arquitectura, fíjate que creo que hubiera podido ser un buen arquitecto. Creo que también tiene esa media entre creatividad y técnica que me gusta. Ujú, Arquitectura e ingeniería mecánica. O sea, esas eran como mis opciones. Entonces, ujú. evidentemente no tenía idea de nada. Y ingeniería mecánica, o sea, cuando hice el examen para la UNAM, que no sé cómo sea ahora, pero en ese momento era
era este examen único que hacían Ujú, todas las prepas y donde tenían preferencia los que venían de prepas de la UNAM, ¿no? Los ujú. SH, sí, Los las prepas, bachilleres. exacto, los bachilleres y también, bueno, las prepas de la UNAM, no sé cuál es el Mm, término, ujú, pero entonces yo que venía de un CCH, pero privado, como que tenía que sacar mejores puntos y pues ujú, me fue súper bien en la parte de no, ¿cómo se llama? Físico-matemático. ujú, Entonces tenía carta abierta para cualquiera de esas carreras. ujú. No sé, ingeniería mecánica. Creo que me imaginaba construyendo motores en algún punto, pero definitivamente solo era una idea. Ok, bueno, entonces regresamos a la fotografía. Si alguien más joven que nosotros dos ve esta entrevista, esto de aprender fotografía ha de sonar, o sea, de irse a estudiar fotografía ha de sonar de lo más extraño, porque ahora todo el mundo con el teléfono saca fotos y todo el mundo ya se siente fotógrafo. Digo, los aparatos son bastante buenos como para que, aunque no tengas mucho conocimiento, de repente tomes fotos buenas. ¿Cómo explicarías esto de qué era esto de aprender a tomar fotografía para alguien que no tiene la menor idea y que ni siquiera siente que lo necesite aprender? ¿Qué es lo que se aprende o qué es lo que aprendiste tú? Además de todo lo que ya has descrito, ¿cómo lo pones en términos más simples? Eh, pues creo que lo, o sea, hay como dos cosas. O sea, una, lo que yo aprendí de la fotografía en la Ujú, parte que se le conoce como analógica, ¿no? De usar rollo, revelar con químicos, pues queda como algo artesanal. O sea, eso ahora es una técnica artesanal que habrá gente que según el discurso creativo que quiera manejar, le ujú, va a funcionar, ¿no? Es algo, la verdad, es como bien bonito. Es bien bonito, no, el estar obligado a la no inmediatez, ujú, ¿no? El tener que pensar y decidir más cada disparo que tú haces, eso definitivamente tiene pues un proceso, pues me atrevería a decir hasta cognitivo diferente, ¿no? ujú, Y creativo definitivamente. Entonces, pero ahora es solo yo la verdad no lo hago más, mi socio, tengo una agencia de fotografía y video, hacemos contenido ujú. y él sí le gusta mucho, yo a flojera, pues, pero... Pero eso queda ahí, o sea, es un proceso artesanal bonito, es súper contaminante. No me digas. Sí, pues porque usas químicos, o sea, usas químicos y la mayoría de ellos, o sea, yo me acuerdo cuando yo lo hacía, que si lo quieres hacer bien, todos los químicos que utilizas los tienes que guardar y después los tienes que llevar a un lugar donde se Mm, encarguen de hacer pues no sé exactamente cómo es que los neutralizan, pero hay ujú, un proceso, ¿no? Entonces, pues si en ese momento que todavía existía, ¿no? Como a nivel comercial o a nivel como más global, era difícil, ujú, ¿no? Llegar a esos lugares, entonces la gente normalmente lo que hacía era tirarlos pues, por la coladera y al final eso contamina, o sea, es como tremendo. Si en ese ujú, momento era complicado, pues ahorita me imagino que más. ujú, Pero bueno, aparte de eso, yo siento que la fotografía a mí sobre todo me enseñó a contar historias, o sea, con lo que yo me ujú, quedé y sigo trabajando hasta la fecha, aunque estoy en un área completamente diferente, ujú, es el contar historias, aprender a comunicar, ¿no? Aprender a agarrar ideas como más en bruto, ¿no? Y trabajarlas para que sean atractivas para quien sea tu cliente, una audiencia, etcétera. Entonces creo que a mí, no sé si eso responde a la pregunta, pero quizá siento que es justo algo que ahorita que estamos en un momento en donde es tan fácil mostrar, el saber comunicar se vuelve más importante, ¿no? O sea, ahorita cualquiera puede agarrar una cámara y aventar una foto, un video, un lo que sea, pero ujú. el poder comunicar es algo que tiene como mucho valor. Dame Más un ahorita. ejemplo. Dame un ejemplo de una foto o del uso de fotografía que comunica algo.
Mm, pues, pues, o sea, algo muy obvio sería como lo periodístico, ¿no? O Ujú. sea, los fotoperiodistas, hay. Te voy a dar ejemplos de mi época. Nada más Ok. lo que se me ocurre uno de ahorita, pero bueno, la fotografía como está muy famosa de un monje que se estaba autoinmolando, ¿no? Que se estaba quemando, que después terminó siendo la portada de un disco de Rage Against the Machine. Eh, una imagen y te habla de todo un trasfondo, ¿no? Mm, Algo que parece tan surreal tiene una razón como muy real, ¿no? De ujú, por qué está pasando. También está la imagen famosa del niño ay, se me fue este país africano que en los 90 estuvo así durísimo la hambruna. Somalia, es un niño somalí, es como un niño muy, muy, muy joven, de tal vez 2 años, somalí que está así como agachado, flaquísimo, flaquísimo por la hambruna, y hay un ujú. buite atrás, ¿no? En segundo plano. Uy. Entonces, esa imagen, que después tuvo como una gran polémica porque venía como, bueno, pero ¿por qué el fotógrafo no salvó al niño en vez de tomar la foto? A lo cual yo tengo muchísimo que decir, creo que igual es para otra conversación, pero pues también evidenció un problema como gigante, ¿no? Entonces, eh, pues una imagen dice más que mil palabras, ¿no? Porque la imagen, cuando yo te estoy hablando y cuando yo estoy usando la palabra o el lenguaje, Ujú, eh, estoy yéndome directo a tu parte racional, ujú, porque pues ¿no? O sea, tú lo descodificas y lo, ujú, lo agarras. Cuando yo te enseño una imagen, la música, ¿no? Y aquí está la potencia de las artes. Creo que te mm, vas directo a un lugar como, sí, también racional, sin duda, en alguna parte, pero también ataca las partes emocionales. ujú, Entonces conectas diferente. ujú. Bueno, regresémonos ahora otro poquito. Te fuiste a Madrid, terminaste ese primer año, después te conseguiste esta otra escuela en Barcelona. ¿Aprendiste catalán? No, y esa fue, o sea, Sí. lo sabía como, o sea, lo entendía y lo leía, o sea, yo tomaba clases en catalán, Ujú. pero ¿Cómo le no. hiciste para sobrevivir 3 años? No, pues porque sí se entiende. O sea, lo que no aprendí fue Bueno, porque hablarlo era y muy visual escribirlo. también, ¿o qué? No, porque, o sea, pues al final, o sea, aprendí italiano de vivir en Italia. Creo que eso está más complicado, no sé. O sea, al final son lenguas, o sea, yo qué sé, son como latinas y pues Entonces también. entendías, no lo hablabas tanto, pero sí entendías. Sí, o sea, creo que si lo hubiera intentado lo hubiera podido hablar también, pero Ok. solamente nunca lo intenté. Ahorita me metí a Duolingo y estoy aprendiendo catalán. Como Ah, que muy me bien. llegó estuve en Barcelona en verano y me llegó tenía que haber aprendido catalán y Ujú. lo estoy retomando. Pero bueno, sí, tomaba clases en catalán, leía catalán, pero Ok. no lo hablé nunca. Entonces ahorita ya llevas, o sea, en ese momento ya llevabas 4 años. Uno en Madrid, estos 3 en Barcelona. Correcto. Y ahí ya estás en, esto es lo mío. Yo y Eh, la fotografía ya somos pareja de por vida, ¿ok? sí, sí, yo juraba que esa era mi pasión. ¿Y, Pero y luego qué pasó? pero creo que me costó mucho, bueno, ¿cómo se dice? Esta manera de pensar muy de la juventud, ¿no? Donde, o sea, yo tenía esta idea de que sí quería hacer como arte, la foto perfecta, y como que no quería, o sea, como que déjame organizar mis ideas. Ujú, Esta, mm, esta parte como de la fotografía es mi medio de expresión, ujú, entonces como que me costaba mucho pensar en trabajar haciendo fotografía porque pues cuando trabajas haciendo foto no es lo que tú quieres expresar, es lo que está buscando y necesita el trabajo. Entonces ujú. para mí era como, no voy a no me voy a alejar de mi visión, no voy a manchar mi arte. Y entonces seguía siendo mesero. Ya no lavaba platos, por lo menos. Ya, ya era barman.
Y entonces durante mucho tiempo, y bueno, todo el tiempo que estudiaba, trabajé en restaurantes y en bares. Ujú. Y cuando ¿Todos terminé, mexicanos o no? todos mexicanos, A creo. ver. Sí, por ahí uno que otro, pero en general mexicanos. Ujú. Sí, Para poder seguir haciendo la fotografía que tú querías, exacto, sin que así lo nadie te veía. impusiera ni te mandara el proyecto. Claro, pero por otro lado, digo, ya en retrospectiva ahora lo veo, tampoco hacía tanto, o sea, tampoco es como que, o sea, hay gente que sí, como que yo, pues más bien estaba como en la fiesta y por ahí tomaba unas fotos y ¿Y tampoco, qué hacías tampoco, con esas fotos? ¿Las vendías? ¿Las publicabas? ¿Qué hacías? pues, no mucho, no mucho, porque O sea, todo si esto estabas en este es proyecto de yo voy a tomar las fotografías que yo quiera, y luego ya que las tenías, ¿qué? ¿Cuál era la idea? tengo pocas respuestas a esa pregunta porque, pues sí, creo que, o sea, tampoco era como, era un joven enojado con el sistema, entonces como que Mm, no, era como muy, o sea, creo que desde muy chico tuve la capacidad de ser como muy crítico. ujú, Lo que apenas ahorita estoy aprendiendo es hacer proactivamente crítico, ¿no? ujú. Entonces, pues no, no sé, me quejaba, creo que me quejaba mucho de la industria del arte, ¿no? O sea, y también en Barcelona fue una época en que venía como muy fuerte, había muchísimas galerías, muchísimas cosas emergentes, pero todo pues sí, era probablemente un joven solo molesto de que, ay, son todos unos vendidos y todos se van al mainstream y, y pues, ajá, y ya, entonces como que en vez de hacer algo, pues mejor no hacía nada. Dame Entonces, ejemplo de fotografías que tomaste en esa época. Dame 3 ejemplos de fotografías que recuerdes haber tomado. hay una que, es más, espera, es que la tengo aquí en el corcho enfrente de mí. Ujú. Y bueno, no, no me veo, pero no sé si se alcanza a ver. Es Sí, una, alguien corriendo en la playa y un toro ajá, es como un toro, unas vacas que estaban en la playa. Ah, en era... la playa. Sí, Ajá, no, ese este es es... un toro, pero habían como muchas vacas ahí en la playa. Entonces, para mí eso es como eso fue mi cúspide de fotógrafo. Una sesión que hice con vacas en la playa, esas me encantaron. Hice también un estudio de paisaje, que eran los parques en la noche en Barcelona, pero logré como un efecto como muy como de fantasía, ¿no? Como que me fui a unos... era una época en que en Barcelona estaban como mucho queriendo mezclar Barcelona famoso siempre por el modernismo, ¿no? Ujú, Y este naturalismo, ¿no? Venido de la obra de Gaudí y así. Entonces los parques como que querían hacer esa mezcla entre la parte vieja y algo muy moderno. ujú, Y pues eran como unos paisajes como muy interesantes. Eso gracias a mi profe Pep Mata. Esas fotos también creo que me gustaron mucho. ujú, Y de la época, tengo algunos retratos definitivamente no suficientes. Sí, sí, uno de los pocos arrepentimientos en mi vida es que no tomé demasiadas fotos en esa época. Viví con gente ¿Cómo? muy rara. Tengo unos retratos en un tiempo viví en una casa ocupa, que eran Mm, como, pues estos, el movimiento de ocupación, sobre todo en Europa, es como bastante famoso. Viene como de los finales de los 60, principios de los 70, y era cuando la gente empieza a meterse, había muchas casas abandonadas, y pues mm, se metían y vivían en las casas. ujú, Y esto se desarrolla en un movimiento contracultural, ujú, donde en esas casas pues, se volvían como centros de contracultura, donde hacían conciertos, donde se metían artistas y hacían exposiciones de arte. Entonces, bueno, yo terminé en uno de esos. ujú. Y es más, si las tengo ahí también, ahorita te puedo también mandar una foto después si en edición se puede meter, pero Sí, sí, son, sí, claro, al son final. unos retratos de la gente con la que vivía y pues es puro personaje, ¿no? Puro personaje. Ok, ¿y luego qué pasa? Porque ya con esos 4 años es como si ya te hubieras echado la carrera. Seguías siendo un chavito enojado con la vida o con el sistema. ¿Y luego qué decides hacer?
Y luego estuve, pues creo que estuve solo un rato como trabajando, como, como que empecé a hacer carrera en la hostelería, ¿no? Y tenía un trabajo bueno en una barra. Sí, hubo un momento en que, bueno, ese fue otro sí, ¿no? O sea, de que si me clavo ya o no, tal vez, Ujú, hacer carrera en hostelería, porque me ofrecieron un par de veces encargarme no de los restaurantes como tal, pero sí de las barras de los restaurantes o ujú, de bares. Y siempre lo rechacé porque era eso, como que no, estaba en un punto. Hace mucho no pienso en esta parte de mi vida. Por un lado estaba como muy enojado con el sistema del arte ujú, y no generaba obra. Y por otro lado, me iba muy bien en la parte de la hostelería, pero como que no quería tampoco como comprometerme a eso, porque entonces era como que, entonces sí, no iba a ser fotógrafo o artista o lo que fuera. ujú, Entonces, pues nada, estuve como un poco en ese limbo un rato y me clavé más en el movimiento de ocupación, entonces también como que eso me llevó a acercarme a movimientos sociales. ujú, Eh, Estuve trabajando, o sea, estaba como yo terminé viviendo en un departamento, en un edificio como muy random que era, eh, era un edificio como con 25 departamentos, ujú, de los cuales creo que solo estaban 5 o 6 ocupados. Todos los demás estaban vacíos en una zona bastante obrera en el norte de Madrid, ujú, y porque regresé a Madrid eventualmente, y ahí vivían casi puros señores jubilados. Entonces, estos señores, fíjate, esta historia está como bien chida porque esos señores ya habían sufrido agresiones en esa zona, aunque no era como violenta Latinoamérica o violento, para ujú, Europa pues habían ya ciertos casos de no organizaciones criminales, pero grupos criminales. ujú, Entonces, en ese edificio ya se habían metido 2 veces a robar. ujú, Entonces, lo que hacían es que simplemente, pues, cuando abría la puerta un viejito que venía de hacer el súper, le ujú, pegaban, lo empujaban, se metían y le robaban todo de la casa. ujú, Entonces, cuando se meten los primeros punks a ocupar ese edificio, los viejitos, porque es que genuinamente era, o sea, de verlos de fuera, claro que pues es como una estética que es como de distanciamiento, pero la verdad eran muchas increíbles personas que trabajaban bien cañón por movimientos sociales, ¿no? Y por mejorar el sistema, estaban en contra del sistema actual, pero hacían como muy proactivos para mejorarlo. Entonces empiezan a desarrollar una conexión con los viejitos y los oh, viejitos, más allá de sentirse como amenazados por esta nueva presencia, se sentían acompañados. y Entonces, protegidos, me imagino. sí, sí, exacto, exacto. Como Ajá, ya no tan solos. ajá, Y puta, pues ese edificio se llenó de ocupas, o sea, ocupamos como 6, 8 departamentos más. O sea, y a ajá, veces hasta los viejitos nos echaban la mano para entrar, ¿no? A los depas. Entonces viví en eso, en el centro de Madrid había un centro social ocupado en el que yo trabajaba en un taller de bicicletas, ahí también tenían un bar, entonces hacía turnos en el bar. En la ujú, barra trabajaba de que en mi trabajo de barman y después en mi tiempo libre me iba al Ocupa y trabajaba de barman ahí también y después regresaba al restaurante a trabajar. ujú. Y era o sea, era un bar gratis, o sea, literal tú podías ¿Cómo? ir y pedías una cerveza, sí, o sea, habían chelas, nosotros comprábamos chelas y la gente pedía o había comida y si tú querías dejar algo lo dejabas, pero si no también. Oh, wow. Entonces había, sí, como era, pues sí, ahí como que obviamente para mí, pues yo que sé, el anarquismo y todos estos como principios tenían muchísimo sentido. Ahí aprendí un poco también de lo que era la comunidad, porque Ujú, también llegaban inmigrantes a comer, o sea, inmigrantes sin papeles, ujú, pues llegaban al bar ahí porque sabían que había cerveza y comida gratis. ujú, Pero también estaban como los punks, super antisistemas, pero luego estaba la gente que yo trabajaba en el taller de bicicletas que solo eran como gente que le gusta la bicicleta y era ujú, como un taller donde quien tenía bicicleta podía ir y habían herramientas y podían arreglar su bici gratis, o sea, ujú, esto estuvo padre. Entonces un rato estuve haciendo eso ujú. hasta que terminé con la novia con la que estaba y de repente dije, ¿qué hago aquí? También, pues
me alejé cada vez más, ¿no? Como de la parte creativa y de fotografía. Ujú, Y aunque tenía esta parte como del movimiento social que me llenaba, pues ya la fiesta también empieza como ya no es la fiesta de cuando tienes 19 años y te tomas una cervecita. O sea, ujú, la fiesta también se empieza a poner más pesada, más oscura, la gente con la que te empiezas a llevar, pues sí. Entonces, en un punto de mi vida, aquí, ¿no? De repente dije, pues ya está, y me ahorré dinero y quería irme a Cuba a tomar un curso de documental en la Escuela de San Antonio de los Baños. Para ese momento como que ya entendía que el documental era como lo mío, lo que me gustaba de la fotografía, ujú. ¿De qué edad estamos hablando? ¿Cuántos años tenías? como 24. Ok. ¿Y te vas a Cuba? Ahorro dinero, otra vez el internet, yo no tenía internet en mi casa, o sea, como que el internet todavía era como escaso y más cuando vives en un edificio ocupado, Sí, pues definitivamente. sí. Entonces yo sabía de esta escuela por un amigo mío, Ujú. mexicano, el Capo, que actualmente es fotógrafo y vive en Oaxaca. El Eh, capo. el Capo, porque hacía capoeira, ojo, no, Ah, no ok, por, no por sonaba otra muy. cosa, no, no, no. Ok. Eh, Y pues él me dijo, pues cuesta tanto, dura tanto, entonces como que yo me acuerdo que medio chequé, ahorré y cuando realmente me metí a ver lo que implicaba, Ujú. ya había subido, así subió como en 2 años como al triple de lo que costaba, entonces ya el dinero que yo tenía no me alcanzaba para eso. Ujú, Pues nada, decidí de todas maneras irme. Mis papás se habían mudado a Cancún para ese entonces dije, bueno, pues voy a ver a mis papás en Cancún. pues va a quedar Eh, cerquita, ¿no? Va a quedar cerquita y ya o sea, ya había tenido como una medio epifanía de que, de que quería grabar ballenas. O sea, Ah, caray. venido ajá, como, esto era como de que o sea, de algo de cuando yo era como más chico que veía documentales de naturaleza y decía como, wow, me acuerdo perfecto, era un documental donde habían unos osos polares que bueno, uno en concreto que pescaba a unas ballenas belugas, entonces estaban atrapadas en un hueco en el hielo cuando se cierra, entonces caza una ballena beluga y después grababan morsas, entonces también te enseñan como las morsas desde abajo Ujú, y después creo que terminaba con unas ballenas jorobadas. Me acuerdo perfecto así estar en casa de mis papás viendo eso de, pues, no sé, 14 años o así. Y no sé por qué, en algún punto de mi vida, o sea, en esta época me vuelve a llegar como esa sensación y como que ya me gustaba la fotografía, entonces supongo que mi acercamiento era como me encantaría grabar una ballena. Entonces cuando ujú, llego a Cancún, o sea, sin muchos sueños, sin muchas ujú, ganas, tuve un curso de buceo ujú. y aprendí a bucear y creo que eso hizo. Pero ¿y cómo que sin muchas ganas? Pues sí, porque yo quería estudiar el curso de documental y ya no, o sea, para lo que había ahorrado, lo que se había vuelto como mi Ah, ya, ya, motor, ya. como que desaparece y entonces no sabía qué hacer. Pues sabía que no Pero quería estar en espérame, Madrid. lo del curso del buceo venía porque ya habías definido que querías filmar ballenas, o es que tomas el curso de buceo y de repente se te ocurre lo de las ballenas. ¿En qué No, no, orden no, fue? no, no, no. En Madrid, en mi época más urbana de trabajo en un bar y vivo en un departamento ocupa, eh, por alguna razón me llegó como esta idea de que pues debería de grabar una ballena. O sea, Ok. como que ese era uno de mis sueños, grandes sueños Ujú. que todavía no cumplo ahorita que lo pienso. ¡No me digas! Todavía no lo Bueno, cumplo, pero sí, con ballenas y morsas, ese era como mi deal. pero entonces espérame, ¿te vas a Cuba, pero antes de ir a Cuba ibas a visitar a tus papás a Cancún? ¿O cómo estuvo el viaje? No, ¿Sales creo de que no me expliqué España? bien. Estoy ¿A en Cuba ya no Madrid, llegaste? ya no llego a Cuba porque no me alcanzaba para pagar el curso. Pero sí te vas a En- Cancún. y en vez de eso, pues dije, bueno, pues me voy a Cancún, porque Ok. mis papás estaban ahí, pues los visito y me doy un tiempo porque Ujú. la vida que estoy teniendo en Madrid ya no me. Está muy pesado todo.
exacto, y tampoco estoy llegando a ningún lado, llevo sin Ujú, hacer foto mucho tiempo, entonces como que ujú. un poco solo me voy. Pero ibas Y temporalmente, ¿no? Ibas a sí, quedarte. sí, sí, no, venía de vacaciones. Ujú. Y entonces ahí tomas el curso de buceo, estás como Estuvo ya decepcionado de increíble. que no pudiste hacerlo de Cuba y de repente que encuentras que, qué maravilla, el mundo submarino o qué. Sí, sí, y me quedé en Cancún. O sea, siento que era un poco más el no tengo a qué regresar. Ujú, O sea, siento que no, o sea, definitivamente el encontrar el mundo del buceo me cambió así el chip por completo, pero no fue como, ah, me quedé para bucear. O sea, fue como, no tengo a qué regresar. O sea, no ujú. tengo, y si tenía, dejé mis cosas ahí, dejé una computadora, dejé mi ropa, dejé todo. ¿No Pero regresaste ni no por eso? regresé, no regresé, me ¡Ah! quedé en Cancún. O sea, como que ¡Wow! solo me quedé y empecé a hacer vida, sí, en Cancún. Me encontré un amigo de la prepa, Ujú, de la secundaria, perdón, ujú, el Richie, y tenía un cuarto libre y literal me fui a vivir ese cuarto, ujú. empecé a salir con su mejor amiga y ya rápidamente empecé a vivir aquí en Cancún. Ahora, cuando empiezas a bucear, qué es lo que te pasa dentro del agua o qué es lo que te llamó tanto la atención? Ya te tengo peor que en terapia. Sí, no sé, o sea, sé que en su momento he dicho muchas cosas, pero creo que la verdad es que no sé, o sea, simplemente cuando pude empezar a bucear ya de manera regular, eh, sentía como que a todo lo demás en mi vida le hubieran bajado el volumen, ¿no? O sea, como que ya para poder bucear dejé de tomar porque pues tenías que estar como bien, no puedes llegar crudo a bucear. Traía unas rastas hasta la cintura, me las corté porque me lo pidieron en la marina en la que trabajaba. No sé, o sea, solamente, o sea, supongo que ahorita que estoy en un punto de mi vida donde estoy como intentando de entender cuál es el tipo de espiritualidad que me hace sentido, Ujú, pues solo puedo decir que hay lugares donde te sientes como bien, ¿no? O sea, te ujú. sientes como tú, donde todo tiene sentido. Hay muchas cosas que te da el buceo, ¿no? A cualquier persona, como A mí me dio miedo. Hay gente que le da miedo, sí, sí, sin Pero a ver, duda. cuéntame la parte bonita tú. Yo, pues, o sea, más bien me refería como a ciertos propiedades del buceo en sí mismo, o sea, no puedes hablar, ¿no? Esa es la Mm, primera. No, no puedes hablar, escuchas tu respiración, la respiración se vuelve como muy consciente porque la ves, o sea, ves burbujas, la escuchas como muy fuerte, ujú, no puedes ir a donde quieres ir porque este medio más denso, ¿no? O sea, o sea, algo que me hizo como se me hizo como muy loco es a veces puedes como avanzar más con tu respiración que con tus extremidades, mm, porque si yo estoy aquí parado y quiero ir 10 metros allá, pero la corriente viene en contra, jamás lo va a lograr, ¿no? ujú, Eh, si aprendes a usar la corriente, pues sin hacer mucho esfuerzo puedes llegar, ¿no? O sea, tú puedes ir como literal buceando así y de repente inhalas y tus pulmones se llenan de aire y entonces ese aire hace que se expande, ¿no? Y te hace subir un poco y literal hay como una parte del arrecife aquí y tú vienes con la corriente así sin moverte, ¿no? Como solo, ujú, bueno, ujú, como ujú. respirando y jalas aire Oh, no sé, o wow. sea, hay como no sé si fue como también la concepción como de, pues todo nuevo, otra vez, todo nuevo. Ujú, Hay un punto también como de conexión con todo, ¿no? Que una vez más, no me estoy refiriendo a esa parte espiritual de, ay, estoy conectado con la naturaleza. No, es como literal, o sea, literal es una conexión porque este medio más denso te hace que estés como en una sopa, ¿no? Con los peces, con las algas, con una corriente. Entonces,
tú estás así sin moverte, pero la corriente se está moviendo y tú ves, y los peces también se mueven, o sea, hay como un ritmo, las algas, ¿no? Las ves, los corales blandos se mueven y es como muy obvio que todos estamos como en esa misma sintonía, que Ujú, siento que es algo que cuando estás acá afuera se te olvida. O sea, la ujú. desconexión, o sea, acá afuera es como la desconexión es lo que yo entiendo. Yo no me siento parte de ti, yo no me siento parte de la mesa ni de la silla porque no hay nada que me evidencie de manera obvia que somos parte de lo mismo. En Por el, eso cuando en- estamos parados acá fuera del agua necesitamos meditar para tener, por lo menos empezar como a imaginar esa conexión con todo lo demás, ¿no? En el agua no lo piensas, en el agua lo tienes. sí, es como más a nivel de experiencias, Ujú. supongo, pues, o sea, todo esto obviamente no es algo que en ese momento era consciente de, o sea, no es que yo buceaba y Eh, decía, claro, esta es la conexión que estuve buscando toda mi vida, ¿no? Ajá. Pero en retrospectiva supongo que es parte de eso lo que me daba el buceo. Y también es, o sea, es muy importante que me dio un motivo para ya no estar como de fiesta, me dio un motivo para ser más disciplinado, me dio un motivo para hidratarme mejor, Ujú, para, para comer mejor. ujú. Bueno, y antes de pasar al no, entonces ahora me tienes que contar cómo pasamos de esta parte a que a lo de los arrecifes mesoamericanos. ¿O el arrecife es uno o son varios? Se conoce como uno porque es como el sistema. Ok, Él ¿cómo es, pasamos de este tiempo, de esta parte tuya de tu vida, a que ahora estás interesado en el arrecife mesoamericano? ¿Qué tuvo que pasar? ¿Cómo llegaste allí? Y luego cuéntanos un poquito de esto que estás haciendo ahora antes de pasar al no. eh, cuando ya pude empezar a bucear así mucho más, Ujú, ya se volvió algo como adictivo, ¿no? Al final, pues esa personalidad adictiva, ¿no? Siempre va a buscar por dónde. Y afortunadamente, pues fue el agua, ¿no? Fue el mar y ya toda mi cabeza solo estaba pensando en cómo poder estar más en el agua, cómo mm, poder bucear más, cómo poder hacer que lo que hago me lleve ahí. ujú, Y en ese momento, mi primo Brando, que también es mi instructor, es el que me certifica de Dive Master, eh, me presenta a Heather Spence, que es mi actual socia, ujú, eh, porque ella estaba haciendo, esto está hablando de como 2014, o sea, ujú, ya hace más de 10 años. Ella estaba haciendo estableciendo el primer programa de monitoreo acústico pasivo en el arrecife, ¿no? En el ¿Qué arrecife es eso? mesoamericano. Explícamelo. Ese título está muy sofisticado. ¿Qué? Eh, sí, pero siempre digo es tal cual lo que suena. A ver, otra vez. O sea, monitoreo acústico pasivo. Monitoreo simplemente habla de observar y anotar Ujú, cambios ujú, en este caso, en un ecosistema. ujú, Acústico porque esa observación la realizamos a través del sonido y ujú, pasivo porque, a diferencia de, por ejemplo, un radar, que podría servir también para monitorear, en un radar, esto como en las películas que ven como ese circulito dando vueltas de que ¡ping! O sea, un radar lo que hace es ujú, que emite, o sea, ujú, activamente emite un sonido ujú. y ve cuánto tiempo tarda en ir y en regresar, ¿no? Y si rebota con algo y regresa, entonces me lo va a marcar. Ok. Entonces, digamos que ahí está usando la acústica de manera activa y nosotros lo hacemos Ujú, de manera pasiva. Nosotros ujú. dejamos un micrófono abajo del agua y ese micrófono está grabando, ¿no? Todo lo que hay y después lo traemos y analizamos esos datos que pudo grabar. ¿Qué es lo que analizas del sonido del mar? Pues, o sea, si Ujú, la pregunta es como qué escuchamos, pues escuchamos peces. Los peces resulta, algo que me voló la cabeza hace poco en un paper que estaba leyendo. No, no, perdón, no era un paper, era un artículo, pero o sea, no era un paper científico. ujú. Pero era alguien que mencionaba que, o sea, los peces, hay peces que vocalizan mucho, Ah, literal, caray, hacen ¿cómo? sonidos. Sí, o sea, literal, hacen sonidos ¿Cómo qué? que... mm, una vez más, si la pregunta es cómo se escuchan como unos golpeteos, se escucha como un ronroneo, como de los Ah, gatos. ajá. Y estos sonidos, pues también como
muchas especies, algunos de ellos están asociados a comportamientos. Ok. Entonces, O sea, me alguien, imagino como cuando los que estudian los cantos de los pájaros. exacto, Todo tiene que sí, sus frecuencias o el ritmo, o la hora del día. Estos exacto. entonces con peces también hay eso en sonido que se puede estudiar. Sí, sí, claro. Ok. Y peces, crustáceos también, camarones. Aquí, por ejemplo, tenemos la langosta espinosa del Caribe, que con sus antenitas como que las junta como un violín y con un arco de Ah, violín y suena. Entonces, lo primero para lo que nos sirve es que, pues si le escuchas, quiere decir que está ahí, ¿no? ok. Entonces, es como en el punto más básico es, podemos detectar especies Ujú, en un punto como mucho más complejo, ujú, identificar patrones que nos lleven a entender comportamientos y eventualmente poder hacer que este es el approach que tenemos nosotros, ¿no? Poder tener como una visión para hacer un análisis completo del ecosistema. ok. Entonces te presentan a la que es tu socia. Heather, porque ella iba a poner estos micrófonos en el agua. Ujú, Y Heather, como muchos de los biólogos que trabajan en campo, pero que ujú, no es como su principal trabajo el campo, aunque buceaba y era muy buena buza, pues ya trabajar abajo del agua no es tan fácil. ujú, Y nosotros, que mi primo Brando y yo, que teníamos mucha más experiencia, nos era más fácil. Entonces, y para nosotros era como literal de que es un buceo gratis. Así, ujú. vente, ayudamos a la gringa a poner el equipo y pues buceamos, Ujú, ¿no? Entonces, pues así empezó y después íbamos Brando y yo, después Brando se fue de Cancún un rato ujú, y cuando venía Heather a hacer porque tienes que quitarlos, cambias batería, recuperas la información y después lo vuelves a poner, si ujú, quieres seguir monitoreando, claro. Pues cada que venía Heather, que era pues cada 4 o 6 meses, me ujú, llamaba y yo le ayudaba a poner los equipos y eso... Ah, 5 años después, cuando su proyecto por una cuestión de recursos se detiene, como que me dijo, oye, me interesa reactivarlo, pero no tiene sentido, como ella vivió un tiempo en México, pero ya no vivía desde hace muchos años, y como que ujú, me dijo, no tiene sentido que yo desde acá lo haga y necesito un partner en México. Y obviamente yo así puestísimo, y empezamos a ver cómo podía ser, pero al ujú, final no se dio, y después durante la pandemia Heather, con una beca que tenía, me llama y me dijo, ¿qué onda? ¿Te interesaría? Tengo ahorita algo de lana, ¿te interesaría reactivarlo? Te mando un equipo y lo pones y empezamos así. ujú. Y ese fue, yo creo que el sí más importante hasta ahorita, ¿no? Cuando decidí que raro, como a pesar de que el sí lo tomé creo que fue como marzo, no, porque en marzo empieza la pandemia, como abril o Sí. mayo 2020, Ujú, fue hasta un año después cuando me la creí. Pero realmente el sí de decir, voy a dejar de hacer lo que estoy haciendo como fotógrafo para dedicarme a esto, ujú, y ya, y a partir de ahí, o sea, me dijo, si vamos a hacerlo, lo vamos a hacer en serio y bueno, llegamos a un acuerdo para que yo me pudiera comprometer a que si no bien iba a ser lo único que iba a hacer, que iba a ser como una de mis prioridades, ujú. y pues le dije que sí, y eso fue, sí, hace 5 años. ¿Y esto que tiene que ver con el arrecife mesoamericano? ¿Donde ponen los equipos es donde está el arrecife mesoamericano o qué? Es correcto, no he hablado del arrecife mesoamericano, por contrato tengo que hacerlo. El arrecife mesoamericano es la segunda barrera arrecifal más grande del mundo. Ok. Corre desde aquí, desde Cancún, y llega hasta Ujú, Honduras. O sea, pasa por Guatemala, Belice y llega hasta Honduras. A pesar de eso, a pesar de ser la segunda barrera más grande, tiene muy poco reconocimiento y hay muy poca investigación sucediendo. Eh, de hecho, o sea, hay mucha gente que incluso vive aquí en Cancún y ni siquiera sabe que el mar, o sea, el arrecife que tiene enfrente es parte del arrecife mesoamericano.
Eh, Para alguien, espérame tantito, porque para alguien que no tiene la menor idea de qué es un arrecife y para qué están los arrecifes en el planeta, explícanos. ¿Y cómo se ve o qué es? O sea, el, échate la explicación al estilo niño de primaria. ok. El arrecife, pues es un ecosistema, es uno de nuestros ecosistemas, es un ecosistema marino. Eh, Hay diferentes tipos de arrecife. El que tenemos aquí en el Caribe, que es como el más famoso, bueno, aquí o en zonas tropicales es el arrecife de coral. Y pues básicamente es un ecosistema que la base son, y ojo, no soy biólogo, entonces más bien quédense con la idea general. Pues la base son los corales al final son unos organismos que generan estructura, ¿no? Los corales son formaciones que después en esas formaciones pues proveen como vivienda para algunas pequeñas especies, tienen O sea, simbiosis nos con imaginamos como otras. un arbolito marino, ¿podría ser? ¿Es como una estructura así o cómo? Sí, háganse de cuenta como decir un bosque, ¿no? Ujú. Un bosque Ok. pues es un ecosistema y sí, una de las, definitivamente no es lo único, pero Ujú, lo que le da a ese ecosistema, una vez más, no soy biólogo, pero los árboles son como lo que generan como esa estructura de lo que es el bosque, pues ujú, en el caso de los arrecifes de coral son los corales ujú, y en este ecosistema, como en todos los ecosistemas, hay muchas especies que conviven, ¿no? ujú, Y que lo habitan. ujú, Este se le llama una barrera recifal porque es el mismo ecosistema corriendo desde México hasta Honduras. ujú. ¿Y qué función tiene? O sea, está como si fuera ese bosquecito, está ahí como para qué, qué es lo que hace, porque también cuando hablan en las noticias de que los arrecifes en Australia ya están cambiando de color y que se están destruyendo, lo que sea, y que es algo terrible, eso explícanos cuál es la función de un arrecife y están cerca o están lejos del continente. Creo que son preguntas que están como muy por encima de mi sueldo, pero sí podría ser como esta, pues, ojo, porque es algo que aprendí trabajando con científicos, que los no Ujú. científicos nos encanta a aventar así cualquier dato sin tener respaldo alguno. Y ahí aprendes trabajando con científicos la importancia de tener respaldo, ¿no? Entonces, pero bueno, al final es un Tendremos la ecosistema. nota aquí abajo que diga, ninguno de Ajá, los dos somos expertos en arrecifes. claro. Ajá. No, pero al final siento que ahí lo interesante de esa pregunta que me haces es que va muy de acuerdo a la manera en que los humanos nos relacionamos con el mundo que nos rodea, ¿no? O sea, el preguntarte para qué sirve un ecosistema es tan absurdo o tan cierto como preguntarte para qué sirvo yo, Ujú, ¿no? Pues un ecosistema está y está ujú, ahí y vive, es como el bosque. Después ujú, hay como cierto, y obviamente hay especies que tienen lo que le llaman las funciones ecosistémicas, ¿no? Que ayudan, ¿no? Entonces, pues claro que las arrecifes a nivel, ya un poquito como en la manera más grande, ujú, perdón, en la fotografía como más grande, es que, pues por ejemplo, cuando vienen como grandes marejadas, ¿no? Por huracanes y todo, pues el arrecife es una estructura que corre a lo largo, normalmente en paralelo de la costa, y ujú. cuando vienen esos como de grandes temporales, son como la primer barrera antes de que llegue a la Ok. costa, ¿no? Ujú, Entonces, sí que tiene un valor del por qué está todo armado así. Eh, Además, pues obviamente hay muchas especies que para los humanos son de interés, ¿no? ujú, Por el consumo, como ciertos peces, ¿no? El mero, el pargo, ¿no? Muchas cosas que comemos. Estos arrecifes, como te mencioné, son normalmente los arrecifes de coral, son estas, como tienen muchas estructuras, ahí las larvas normalmente es donde crecen a peces como más chiquitos porque tienen como esos espacios para esconderse y entonces después a peces medianos, pero entonces otros peces medianos también llegan a comerse a los chiquitos y otros peces más grandes llegan a comerse a los medianos, entonces pues, al final es esa cadena, ¿no? ujú, Y muchos peces también que se pescan comercialmente o que tienen interés comercial, su primera parte de la vida la viven en el arrecife. Hay peces que toda su vida están en el arrecife, hay peces que no, que están en el arrecife, crecen y después se van.
Ujú, Hay, hay ciertas parches arrecifales también donde a lo mejor hay peces que hacen limpieza, entonces vienen otras especies más grandes, más pelágicas y llegan ahí solo para que las limpien y después se van, o especies que no están en el arrecife también a veces se acercan a comer, entonces, eh, y al mismo tiempo el arrecife pues se conecta con la costa, ¿no? Y la duna costera, y la ujú, duna costera a su vez se conecta con la selva, o a veces el arrecife se conecta más directamente con el mangle, ¿no? También hay especies que viven en el arrecife y que se van al mangle a poner sus crías y después salen. Entonces, pues es una interconexión. ¿Para qué sirve ujú, el arrecife? Pues ahí está, ¿no? ujú, Ahí está. ¿Para qué nos sirve a los humanos? Este, pues en este caso también yo vivo en Cancún, como les dije antes, pues definitivamente el turismo, las playas, ¿no? Así tan blancas y el azul turquesa, pues tienen que ver con las propiedades del arrecife, ¿no? Los arrecifes al final, los corales, eh, generan una estructura calcárea que cuando se degrada, se va a la arena, ¿no? Y también por eso la arena es tan blanca. Por eso la arena es tan blanca. Es una de las razones, sí. Ándale, wow. Y una vez más, o sea, es una de las razones, pues hay Sí, como, sí, como sí, muchas sí. cosas que van alrededor de eso. Ujú, Y el hecho de que la arena sea tan blanca, eso ya es como más, lo digo a nivel como fotógrafo, el hecho de que la arena sea tan blanca en zonas bajas donde son arenosas, hace que se vea turquesa. O sea, parte ujú, por la que el mar de Cancún o caribeño ujú, es tan turquesa, tiene que ver o sea, también con factores atmosféricos, pero ujú, también con la arena, ¿no? ujú, Entonces, he ahí otro gran valor. O sea, no me acuerdo ahorita del número, hace poco tuve un taller, pero bueno, hay unos que yo también no sé exactamente cómo hacen esos estudios, pero bueno, se ha calculado el valor del arrecife mesoamericano y está en billones, ¿no? Obviamente, en cuanto a turismo, en cuanto a pesca, ujú. tiene un valor comercial como muy, muy, muy grande, muy importante. Y por lo tanto se le cuida muchísimo y por favor dime que sí. Obviamente no, ¿no? Y aquí ¡Ah! está. No, y Ni es, siquiera con eso, o sea, ni siquiera poniéndolo en términos de dinero, no hay así como grandes intereses a los que les importe conservar esto. Pues te lo voy a, o sea, es otra vez como lo del bosque. ¿Quién cuida los bosques? Nadie. ¿Quién cuida las selvas? Nadie. O sea, la verdad es que no cuidamos nada. ¡Ah! En lo que yo me dedico y de lo que sé, o sea, ya hay datos que dicen que el 80% de los corales del arrecife mesoamericano se murieron. 80%. 80%, ¿no? Por, Ay. por distintas causas, ¿no? Ujú, ujú, Hay especies que por una enfermedad que hubo hace unos años y por el blanqueamiento que está muy asociado al cambio climático, se considera que desaparecieron en esta zona. Por lo menos todas las colonias grandes, porque eso es algo como también cuando te clavas, que es de lo bien lindo de los corales, ujú, son organismos que tardan muchísimo en crecer. O sea, hay colonias que están allá abajo que tienen cientos de años ujú. y algunas de ellas ya desaparecieron. O sea, hay ciertas especies de coral que ya desaparecieron. Por lo O menos sea, si pensáramos, por ejemplo, en que se volvieran a regenerar, ¿cuántos años tomaría que tuvieran así como el tamaño o la densidad de un coral como estaba antes? ¿Cientos de años? probablemente sí. O sea, una vez más, no, don't quote No, me, no vaya a hacer una cita de esto que va a decir, pero sí, probablemente cientos de mucho años. tiempo. Y más, el gran problema de nuestra área es la calidad del agua. O sea, Ujú, los corales tienen muchas cosas que los estresan, ¿no? Como puede ser la temperatura, ¿no? Asociado una vez más al cambio climático. Pueden ser como daños físicos, pero lo que más pega también es la calidad del agua y esa calidad del agua está directamente ligada al tipo de desarrollo turístico que estamos teniendo en la zona. Bueno, desarrollo en general, porque no solo es los hoteles, no vamos a echarle la culpa a los hoteles, pero el crecimiento que han tenido las ciudades para poder, este, bueno, ya nos damos un punto como y un paso más atrás, y la migración que viene a estas zonas, ¿no? Como buscando el sueño de trabajar porque hay dinero, porque hay turismo, ujú, que ujú, después no, o sea, ujú. mentira en algunos casos,
Pero bueno, estos tipos de desarrollos pues impactan en todo, pero en lo que yo me dedico, que es el arrecife, ¿no? Entonces, imagínate que tienes un ecosistema ya de por sí enfermo, Ujú. pero después no le das, ¿no? Tiene gripa y no le das sopita. Tiene gripa y no lo tapas así, sino que lo dejas Ujú. afuera en la lluvia y no se cambia la playera y tiene la playera mojada Y y le va a da estar... pulmonía y tan tan. Y pues sí, Ujú. ahí es donde estamos ahorita. Bueno, ya nos superclavamos en el arrecife, pero tengo otra pregunta antes de pasar, ¿no? Rapidín. En todo este seguimiento de te sales de México para estudiar fotografía y todo lo que vas descubriendo en la fotografía, de repente siento como que, y entonces la fotografía ya no aparece cuando entraste al mundo submarino. ¿Qué pasó en todos estos años con tu fotografía, una vez que empezaste a bucear? O sea, cuando yo empiezo a bucear, tardé unos años porque o sea, si hacer fotografía a nivel profesional es caro, ¿no? En cuestión Ujú, equipo, hacer fotografía bajo el agua es 3 veces más caro. Entonces sí ujú, tardé unos años, pero en el momento en que empecé a hacer fotografía bajo el agua, todo el resto, o sea, todo lo demás me dejó de importar ujú, y me clavé en hacer fotografía y video submarino. Y durante muchísimos años eso fue lo que me llenó. La verdad es que no le, o por ahí alguna exposición, por ahí un par de ventas, pero ujú, como me dedicaba, tenía mi parte de fotografía comercial, trabajando con hoteles, con restaurantes, como que eso se volvió mi refugio y era solo hacerlo por hacer y me encantaba. Y en ujú, el momento en que empecé a hacer como esta parte de investigación submarina y trabajar más eh, directamente con el arrecife, dejé un poco de lado esta parte de la fotografía submarina como a nivel de personal y creativo. El negocio sigue, o sea, hasta la fecha, ayer grabé unas entrevistas y todo, o sea, a nivel, sí, sí, seguimos siendo eso, contrátenos, si nos quieren contratar, ahí estamos. Pero lo que fue muy interesante es que, pues nosotros investigamos a través de la acústica, que es ujú, el oído. ujú, Y yo estaba acostumbrada a comunicarme a través de la vista, ¿no? La ujú, imagen. ujú, Entonces, y definitivamente al no venir de tener de una formación científica, pues tenía como mucha desventaja con eh, no voy a decir desventaja, pero bueno, me faltaban como muchas cosas que no sabía. Entonces ujú, lo que yo hice fue llenarlas con lo que sí sabía, que era la ujú, foto, la documentación. Entonces, cada vez que íbamos a campo, pues quedaba súper bien documentado. Empezamos a hacer como videos y fotos de los lugares a los que íbamos, de ujú, cómo bajábamos los equipos, empezamos de ahí, saltamos a hacer 3Ds. Entonces, como esta parte como de documental, ¿no? Y de documentación por la que, o en la que habíamos crecido tanto, ya hablo en plural porque siempre, o sea, nunca soy yo solo, siempre es con un ujú. equipo atrás, eh, se volvió un distintivo. Y entonces la gente nos empezó a identificar porque éramos los que teníamos como muy bien documentado eso. Y cuando acompañábamos o colaborábamos con otros grupos, Ujú, pues como que era eso de, bueno, te comparto las fotos, te comparto los videos, ¿no? Tanto submarinos como en agua o en ujú. tierra, como con dron. Entonces, ¡Wow! nuestros reportes, pues a lo mejor les faltaba, ¿no? Nos faltaban tablas en la parte como de qué decía el reporte, Ujú, pero se ve muy bonito, ¿no? Y viene acompañado. Entonces, no es lo mismo que te mande las coordenadas del sitio, ¿no? Del dive site, a que te mande las coordenadas y luego una foto de dron con un marcador de dónde es y luego unas fotos como ¿no? Descriptivas del lugar y luego unas fotos de detalle de los corales. ujú, Y pues sí, ahorita actualmente, o sea, seguimos creciendo y ya nos movimos también a la parte aquí le dicen divulgación, ujú, pero más es como, pues sí, educación ambiental o lo que se conoce ahorita el término trendy es Ocean Literacy, que mm, pues es básicamente educación ambiental, pero del océano. Entonces ujú, empezamos a hacer talleres también y pues a trabajar con la comunidad.
de diferentes maneras y con esta experiencia de comunicar, ¿no? Eso primero que te dije de comunicar, pues aquí Sí, se... pero además fíjate qué cotorro. Tú ibas a Cuba como a aprender a hacer documentales y la vida, o sea, él te dijo, pues le vamos a subir de precio porque no necesita ir a Cuba. Se va a inventar algo para crear él, con lo que le gusta y con lo que sabe hacer, un tipo de documental. O sea, básicamente terminaste haciendo tu propio curso y te graduaste de cómo hacer documentales en algo súper específico que a ti te fascina. Sí, No, no sí. necesitabas Cuba. O sea, todavía me gustaría ir. Cuba, por favor, o sea, no, no lo No, bueno, escuches, no Cuba. necesitabas ese Sí curso en puedo ir. Cuba en ese momento. No, totalmente. O sea, yo sí 100% creo que pues estás donde estás. O sea, todo lo que te pasó es para que estés donde estés. Ujú, Es lo que es, ¿no? En inglés suena más chic, el it is what it is, pero ujú. pues es lo que hay, o sea, es lo que es. Y yo definitivamente me siento como súper agradecido del lugar en el que estoy ahorita, pues, ¿no? Y de haber podido tener como esa visión de integrar todo. O sea, sí siento que no dejé nada, todo lo que fui aprendiendo, hasta la fiesta me sirvió para algo, ¿no? En su momento. Que otra cosa también muy interesante de ti, no eres, o sea, estamos también como muy acostumbrados a ver el ejemplo de la persona que se traza, o sea, se piensa en un objetivo y traza el camino y le trabaja y bla, bla, bla y llega. Tú fuiste así como estás en el agua, fuiste como navegando y fuiste como descubriendo y todo te fue saliendo hasta llegar a donde estás ahorita. O sea, todo, tu camino no fue voy a estudiar esto porque quiero llegar allá. Fue pues sí, me voy a ir a fotografía, pero a lo mejor regreso a ingeniería, pero luego mejor no, pero luego mejor me voy acá, pero también voy a trabajar de mesero o de lavaplatos o luego en el bar pero luego está este asunto de dónde, los lugares en los que, o sea, todo lo que fuiste haciendo es así como ir agarrando piezas de un rompecabezas, e irlas pegando en distintos momentos y de repente ya tienes el rompecabezas hecho y dices, ay, que mira qué padre quedó la foto de la vida de Ray hasta este momento. Pero bueno, ahora vamos a pasar al no. ¿Cuál fue ese otro momento de tu vida en el que decidiste que decir que no era mucho mejor opción? ¿Qué escogiste? ¿Lo pensaste? O sea, no tanto, o sea, pero ahorita que lo decía como justo algo que Ujú, es importantísimo y todavía veo mucha gente como súper talentosa, ujú, decirle no a la fiesta fue vital para mí, ¿no? O ujú, sea, y con esto me refiero a, pues sí, tienes que, o sea, para mí fue eso lo que ya te dije, o sea, para poder bucear, o sea, yo quería bucear, o sea, yo aprendí a bucear y dije, esto es. ujú, Y di clases de inglés 2 años, ujú, donde buceaba como por aquí y buceaba por allá, pero era tan caro y yo con un par de clases de inglés ¿no? Y todavía cuando llegando aquí uno que otro trabajito de fotógrafo, ujú, pues no era suficiente. Hasta que lo dejé para dedicarme a trabajar en una marina haciendo foto y video a los turistas. O sea, nada glamuroso. Pero yo quería aprender a bucear y quería bucear más y estuve 2 años buceando todos los días. ujú, En ese tiempo, o sea, mi objetivo era saber bucear bien, aprender a bucear bien, poder pues, estar cómodo en el agua. Ni siquiera era como para poder hacer fotos, o sea, solo era como yo solo quería bucear. ujú, Y para eso, pues sí, si llegabas crudo, o sea, ya no solo era de que a lo mejor no va a hacer bien tu trabajo, ya hay un tema de que te puede afectar tu salud por las enfermedades, por la acumulación de nitrógeno, ay, se me fue como, debería de saber, enfermedades de descompresión, pero bueno, hay enfermedades asociadas ujú, a estar mucho tiempo abajo del agua
Y si tú estás deshidratado, si estuviste tomando, si estás en mala condición física, si no estás comiendo bien, es más fácil que te afecten. Ujú, Entonces, para mí fue como muy importante eso. Además, si te duermes a las 4 de la mañana, pues difícilmente vas a estar como a las 7 de la mañana listo para irte a bucear, ¿no? ujú, Entonces, definitivamente eso para mí fue como súper importante, ¿no? Y el decirle no o sea, no es como, pues deja de tomar, no, o sea, decirle no a la fiesta también es como decirle no a mucha gente, ¿no? mm, Decirle no a un estilo de vida, decirle ujú, no a grupos sociales, porque pues está bien visto en nuestra sociedad, es parte social, ¿no? El alcohol, el tomar, ujú. entonces, pues sí, no, creo que no sé no sé qué más añadir, pero Sí, es uno que en su momento, pues como que te salvó la vida y te permitió entrar a este mundo que se te ve a leguas, que te fascina y te llena. En la expresión que tengo yo es, se ve que te esponja el corazón. sí, totalmente. Sí, Ujú, y bueno, y solo decir que es que eso me quedé pensando porque justamente este lunes que regresé a terapia, gracias ujú, a mi psicólogo Roberto, hablábamos de eso, me decía como que en retrospectiva de mi vida, pues siempre fue sí. ujú, Y siempre que me llega un nuevo proyecto que vale la pena es como sí, 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 sí. ujú, Y justo estábamos hablando de los nos, ¿no? Y de cómo el no valida el sí. ujú, Entonces, creo que no he dicho demasiados nos en mi vida. Y ese es algo que tengo que cambiar. Escuché también esa frase justo esta semana que decía que el tu sí solo tiene valor si hay un no también, ujú, ¿no? O sea, creo que está muy bien el aventarte, ¿no? Y el decir, sí, vamos por eso, ¿no? Y que no te gane el miedo y que no te inmovilice. Pero para los que se nos hace eso fácil, para los que nunca fue el problema el sí, pues es más bien ese no. Entonces, bueno, ujú. igual y para una segunda entrevista tengo otro par de mejores nos que me acuerde. Bueno, muy bien, ahora sí, ya llegamos al final, Ray. Palabras finales, algo más que quieras dejar en este espacio. Creo que otra vez como pensando justo, ¿no? En esa persona joven que pues, ya sea que esté empezando en el mundo de la fotografía o del buceo o de la investigación submarina, Ujú, eh, creo que un consejo que, que, que me hubiera gustado que me dieran, ¿no? Como bien dijiste, yo fui como por 1000 lugares, o sea, fui por 1000 lugares y no me arrepiento de haber pisado ninguno de esos, ujú, porque me llevaron a donde estoy. ujú, Pero algo que me di cuenta es que en el momento en que aceptas el lugar en donde estás, porque todos sabemos más o menos, siempre mucha gente dice como, ay, es que no sé qué quiero, ¿no? Pero todos sabemos qué queremos aunque sea en ese momento, ¿no? Al final es algo, puede cambiar, puede variar, pero todos tenemos algo que queremos hacer, todos queremos a alguien, ¿no? Algo en lo que queremos convertirnos. ujú, Entre más rápido aceptes ese lugar en donde estás y eso que quieres, ¿no? Lo abraces, más rápido vas a llegar. O sea, no me molesta haber, no considero que gasté o desperdicié nada de mi tiempo, pero sí creo que, pues si antes hubiera aceptado el camino para donde iba, eh, probablemente me hubiera ahorrado unos cuantos disgustos, ¿no? Entonces, pues eso. pero a ver, recordando lo que dijiste de que en esa etapa estabas enojado contra el sistema, ¿tú crees que si hubieras escuchado este consejo, hubieras hecho caso? Bueno, nunca lo sabremos, pero ¿qué te imaginas? Porque No sé. también como que esa parte de la rebeldía la tienes que tener, no sé, yo.
O sea, a menos que te haya llevado, si no te llevó así como a un camino súper negro y oscuro del que no pudiste salir, pues era también como la flamita y el fuego que te permitió hacer todo lo demás. Yo no quiero vender, no quiero seguir las cosas del sistema. Y algo tenías así de rebelión que, por ejemplo, te llevó a los lugares a los que viviste, ¿no? Estos edificios maravillosos, estas casas y conocer toda esta gente. Si te lo hubieran dicho y hubieras seguido ese consejo, Entonces vamos a sumarle nada más el hacer algo. O sea, ok. como, sí, aceptar el lugar en el que estás. Ujú, Sí, me vi muy filosófico. Aceptar el lugar en el que estás y haz algo, ¿no? O ok, sea, yo siento, por ejemplo, es justo en ese momento tenía que haber hecho más fotos. O sea, ah, estaba ya, perfecto lo que estaba viviendo, ¿no? O ya, ya, sea, ya. porque creo que yo más o menos sí aceptaba el lugar en el que estaba, pero no hacía algo Mm, que me ujú, acercaba más a lo que yo quería. En ese ujú, momento era la foto, o sea, ahorita no es, y ahorita pues perfectamente es otra cosa, ujú, pero justo, o sea, hagan algo ujú. porque quejarse nomás no sirve. Eso sí se los firmo, eso sí se los firmo. Ahórrensela. La de quejarse Ok, nada más, ahórrensela. ok, bueno, muy bien. Bueno, pues ya llegamos al final, Ray. Primero, muchas gracias a tu mami por, eh, bueno, una, por haberse dejado entrevistar. Dos, por haberte dicho y eh, habernos presentado. Yo me podría seguir hablando contigo por horas. Ya nos tardamos un chorrísimo. Entonces, bueno, pero pues ya tenemos que acabar. Muchísimas gracias por haber venido. Me encantó la conversación. Te queda de tarea mandarme fotos que quieras que agreguemos al final para pues que la gente vea todas las aventuras por las que fuiste pasando. Y, y pues ya, que sigas en tus aventuras. Va a estar muy interesante saber a dónde te lleva la vida ahora. Pues En muchas 10 años a gracias. ver qué está haciendo Ray. Y bueno, pues ya acabamos, Ray. Vamos a despedirnos. Que tengas buena tarde y Muchísimas gracias, si ves a, Lucía, si ves a tu mami me la saludas. de tu parte. Nos Bueno, vemos. bye. Bye.